Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes. Siguiendo con el itinerario de la Semana Negra, me toca presentar la novela A la intemperie de Gustavo Forero. Este señor que está a mi derecha, siempre a mi derecha, colombiano de Medellín, director, inventor y creador de Medellín Negro, un mítico festival de novela de crímenes, como le gusta decir a Gustavo, que no sé si en algún momento se va a volver a reeditar, pero realmente ha sido, no sé si sigue siendo, Gustavo. No, Medellín Negro ya terminó sus días. Bueno, es un festival internacional fabuloso, extraordinario, al cual fui invitado felizmente y pude conocerlo. Bueno, y Gustavo, además de escritor, es académico y además de eso es exiliado. Vive en España porque las circunstancias políticas de su país lo han obligado a hacerlo. Y somos amigos desde que nos conocimos en Medellín hace 9 años. 2014, sí. Bueno, hace 9 años. A mí me pidió Gustavo que presente esta novela, que es una edición alemana de la editorial Ilíada Ediciones, dirigida por un señor cubano que se llama Amir Valle, y que realmente, y que me editó a mí también, la novela que no llegó, que va a estar recién mañana acá en la Semana Negra, y me invitó a que lo presente, y realmente me encontré con una novela extraordinaria. Se lo he dicho a Gustavo y él no me cree que yo pienso eso, pero es cierto, es totalmente cierto. Una novela que tiene varios niveles de lectura, tiene varias tramas entrelazadas, sutilmente entrelazadas entre sí, con unos personajes maravillosos, extraordinarios. Uno de sus personajes, creo yo haber descubierto que es el mismo, que se llama Gustavo también. Y no tiene mucha importancia si realmente es o no es él, pero en algún momento creo haber escuchado que él dijo que también es una novela autobiográfica. Yo no la leí por ese costado, sino la leí a partir de un itinerario que él hace sobre la familia del protagonista. Empieza la novela hablando de una familia que está de alguna manera guiada, o tiene un faro que fue la abuela, una abuela que contaba historias y que le hablaba de los hombres que caminan. Eso me pareció realmente interesante, y empieza hablando de un personaje de otro novelista colombiano que es Germán Espinosa, y el personaje es Genoveva Alcocer, ¿cierto? Que tejía coronas. Y resulta que con el paso del tiempo, este personaje, Gustavo, además de vivir una serie de conflictos familiares que tienen que ver con la pobreza, con la familia numerosa, por las muchas hermanas, ese personaje tuvo, creo, si no recuerdo mal, 8 hermanas, y cuenta de alguna manera
su propia historia tejida con esos personajes. Y hay, así como Gustavo mencionó que en mi novela hay rastros de otros escritores, me encontré gratamente con algunos escritores consagradísimos del siglo XX, o sí, Artaud también es del siglo XX, ¿no? Sí. Principio del siglo XX, con Artaud y también fundamentalmente con Paul Bowles, el escritor de El cielo protector. Una novela que tuvo sus peripecias también porque cuando fue publicada no le interesó mayormente a la crítica. Tanto es así que Bowles tardó mucho en volver a escribir otra novela, pero felizmente fue descubierta por un crítico y desde ese momento se convirtió en una de las novelas más importantes del siglo XX de escritor norteamericano. ¿Y por qué empiezo por el final, de alguna manera? Porque el protagonista, ese Gustavo, tiene también un itinerario académico que tiene que ver con los estudios realizados por él, de alguna manera, como él lo plantea, para salir de esa pobreza, logra una beca para estudiar en Salamanca, pero siempre con el destino final de llegar a París. Un París que lo deslumbra, como yo me imagino ese deslumbramiento como el que pinta Woody Allen en Medianoche en París, que se encuentra con un montón de escritores de los años 20, entre ellos Hemingway, y bueno, y varios otros autores que no recuerdo en este momento. Eso me trajo recuerdo de esa película. Y finalmente descubre también un vínculo sentimental, de alguna manera, entre su Colombia y el norte del África, porque su abuela, la contadora de cuentos, es árabe, o de ascendencia árabe, por supuesto relacionado con la inmigración, que es uno de los temas de la novela, de los árabes del norte del África, fundamentalmente de Marruecos. Si me equivoco, te voy a pedir que no me corrijas. No, lo estás haciendo muy bien. De eso se trata la novela, de una persona que migra desde Colombia, que es Suramérica, hasta un país que para él es tan exótico como Marruecos. Y lo que era inesperado sucede, y es que para él Colombia se parece mucho a Marruecos, dentro de una nominación que él empieza a desarrollar a través de toda la novela de Enemundo, porque para él los países que han sido eufemísticamente llamados tercer mundo ya han llegado a un momento en que ya no puede decirse que estén en un progreso hacia el desarrollo, sino que todos hacen parte de un enemundo, es decir, de un mundo olvidado por un primer mundo que vive el bienestar que todos esos pueblos ansían. Esa es la razón por la cual en esta identidad entre Colombia y Marruecos, este personaje da cuenta de todo el deseo que tienen esos habitantes del enemundo por llegar al primer mundo. Por eso se llama La Intemperie la novela. Da cuenta de todo ese trasegar de tantas personas que quieren venir a Europa en particular y que dan su vida por eso, ¿no? Tienen que enfrentarse a todas las pruebas que significa una odisea contemporánea, como es incluso la del Mediterráneo. De eso habla A la Intemperie. También habla de la relación de los personajes con las drogas, no solamente en Colombia, sino también en ese país maravilloso que encuentra el personaje en Marruecos.
Por supuesto, en esta novela se hacen diferentes comparaciones en esos términos. Yo, como colombiano, hago la primera que nos toca por estigmatización planetaria. Todo el mundo asocia a Colombia con el narcotráfico. Pues en esta novela yo encuentro el paralelo con lo que sucede en Colombia con este San Benito que nos toca a nosotros llevar como con el narcotráfico, con el mercado de drogas en el norte de África, sobre todo con el hachís. El personaje que no consume drogas es el ejemplo de ese mundo que ha sido determinado por el consumo de las drogas. Es un ejemplo de una persona que ha sido victimizada por esa razón. La estigmatización de Colombia, tal como la estigmatización de los pueblos de Oriente o para el caso de los del norte del África, ha perjudicado mucho a sus ciudadanos. Esta mañana hablábamos de que todo este narcotráfico ha incrementado el bolsillo de los mega ricos en perjuicio de la gente de países como México y Colombia. Se dice popularmente que si el negocio está en el planeta entero, los muertos los ponen Colombia y México. Vos hablas en la novela, quiero decir algo que me parece muy importante. Esta novela tiene una sugestión enorme. A mí, como escritor, no me resulta fácil encontrarme con una novela que me atraiga y me retenga hasta el final. Este es un caso, es una novela maravillosa. Tiene no solo con la historia que cuenta, sino también con las que no cuenta. Y ahí aparecen personajes, por ejemplo, un personaje que lo lleva al protagonista hasta el origen de la secta sufí, que se da en el norte del África. ¿Querés hablar un poco de eso? Por supuesto, la novela es también una novela de conocimiento. Claro. El personaje, que es cristiano por cultura, encuentra que hay identidades en la fe, en otros credos, y encuentra el sufismo, y lo hace a través de un medio que para él resulta familiar, que es el baile. El personaje, como buen colombiano, baila mucho, pero baila salsa. Y en Marruecos se encuentra con una música que tiene algo que ver con ese espíritu, digamos, dancístico, ese espíritu irreverente que genera el baile. Y a través de este baile marroquí encuentra mecanismos para acercarse a un pueblo que le resulta extraño. Él habla en particular del baile tuareg, que hace parte de las culturas sufí y que permite encontrar una trascendencia, una metafísica a través del movimiento físico hasta la euforia. Es decir, el personaje se encuentra con un mundo que no se le había revelado ni siquiera por una cultura oficial, que es el mundo del baile árabe, y a través de él el encuentro con un mundo metafísico, digámoslo así. De tal manera que él, a través de ese baile, va a encontrar una identidad trascendental con los pueblos árabes arcaicos. Y esto es lo que me parece más audaz de la novela, porque la metáfora del baile y el mecanismo del baile para encontrar esos mundos trascendentales es lo que va guiando al personaje de principio hasta el fin. Sí, un personaje que se define a sí mismo como alguien que huye. Y me gustó mucho ese entramado del personaje cuando llega al desierto, y la novela transcurre en buena parte en el desierto del Sahara. ¿Te gustaría decir algo sobre eso? Por supuesto, la metáfora de la novela es el exilio, ya lo he dicho, la fatalidad de todos estos pueblos del N mundo de tener que salir del lugar de origen. Es una cuestión que al principio se plantea para los exiliados colombianos, como yo, pues, que tenemos que salir obligados. Yo creo que nadie sale de su país por voluntad, en estricto sentido. Si nos dieran la oportunidad, todos nos quedaríamos en el lugar donde nacemos, pero eso sucede en muy pocos países. Él sale de este país que es Colombia, que está atribulado por todas las injusticias posibles,
y por una especie de dictadura que se ha mantenido por muchos años, pero encuentra que en un país como Marruecos y países del norte de África, no solamente Marruecos, sino también está Argelia de por medio, muchas personas viven la misma situación y empieza a identificarse con esas personas que quieren salir del África y empieza a entender por qué hay un éxodo mundial, una cantidad de personas que quieren salir de sus países, que son para mí del N mundo, hacia una Europa idealizada, una Europa que se siente o se piensa como que es la solución a todos los problemas. Y a partir de ahí, de esta gran metáfora, es que se plantea un camino del conocimiento. El personaje poco a poco va adquiriendo no solamente a través de la identidad del baile, sino también de la identidad espiritual y de la identidad económica con todas estas personas subalternas de otro país, el medio necesario para entender las grandes divisiones del planeta entre lo que él llama los megarricos y las multitudes empobrecidas. En la novela hay un personaje que aparece de repente que yo no me lo esperaba, nada menos que el escritor Paul Bowles, que vivió durante 50 años en Tánger y que escribió El cielo protector. Hay un diálogo muy interesante entre el protagonista y el escritor. En la novela voy a leer un par de líneas nada más. Dice el escritor: los árabes dicen que todo está escrito, maktub. Quizás tú solo eres un amanuense de ese todo. Le contesta el otro personaje: es posible, aunque yo no creo en el destino, solo siento que hay fragmentos de experiencia que deben ser consignados, y eso es lo que hago. Sin embargo, hay causas y efectos. ¿Quién sabe a ciencia cierta? En el cielo protector hay azar y fragmentariedad, y eso me gusta. Creo que así la literatura se asemeja más a la vida. ¿Cuánto hay de Paul Bowles en tu novela? Bueno, Paul Bowles inspiró buena parte de la novela, pero inspiró sobre todo una idea que venía rondando desde hace años en mi novela, y era la necesidad de pensar el mundo sin una relación de causa-efecto. Esto lo he venido trabajando desde hace muchos años en mis trabajos académicos, y es que yo tengo la tesis de que la Ilustración nos convenció a todos de que hay causas-efectos fijos, es decir, que hay relaciones fijas entre las cosas. Lo que pretende demostrar esta novela y lo que quiero en mi poética es presentar la vida tal como es, sin esa fatal relación de causa-efecto. No sé si han sentido que a menudo hacemos cosas que no van a ninguna parte, o vivimos el azar de una manera de la que no tenemos suficiente conciencia. Yo creo que esa idea es solamente eso, una idea, la necesidad humana de explicar el mundo, de planear el mundo, nos ha convencido a todos de que hay causa-efecto entre las cosas, entre los hechos, entre las ideas, y para mí eso es un sofisma de la Ilustración que se puede destruir fácilmente. Por ejemplo, nos han dicho que el crimen lleva o conlleva una sanción, y todos sabemos que buena parte del crimen, sobre todo en nuestras sociedades occidentales, jamás llegan a la sanción. Eso es lo que trataba en mis trabajos académicos, sobre todo esta ruptura de la relación de causa-efecto en la novela de Crímenes, y mi novela es un ejemplo de eso. También me llamó la atención el tema de la fuga, del irse, de huir, de escapar, y eso relacionado con un pueblo que vive también en el norte del África, un pueblo que condenado a no tener patria, y que tiene que ver de alguna manera con los antecedentes del protagonista, el pueblo saharaui. ¿Querés decirnos algo? Bueno, yo creo que hay pueblos que son un emblema de lo que estoy hablando, en pueblos que han sido arrojados siempre, que no tienen lugar. Yo hablo especialmente en la novela de los saharauis.
creo que es un ejemplo emblemático, pueblos que han sido despedidos de su tierra, de lo que originalmente era su tierra, como los palestinos, y esa imposibilidad de tener arraigo, de tener una tierra, los somete a una nueva psicología donde lo que se busca es salvar el pellejo, es salvar la vida. En el día a día estos pueblos no tienen seguridad de nada, entonces tienen solamente que vivir lo que se les presente. Ahí, por ejemplo, se está rompiendo la relación de causa-efecto. Para el caso, la relación que originalmente debería existir entre la tierra y el ser humano, esa relación que conlleva o que lleva a las personas a sentirse propias de algo, para el caso de la tierra. En la novela yo trato de transmitir esa idea de que se ha roto esa relación en muchos pueblos, no solamente en Colombia, en Marruecos, en Argelia o en los pueblos saharauis. La relación entre el hombre y la tierra, entre la raíz y la propia psicología humana se ha roto hace mucho tiempo, y ya vivimos en gran parte una sociedad de pueblos nómadas que caminan sin cesar, que caminan sin sentirse propios de ningún lado y ni siquiera de ninguna ideología, de ningún discurso. Por eso es tan importante la relación que el personaje establece con la metafísica, porque cuando él, a través del baile, encuentra ese mundo que es inenarrable, que es inaprehensible, se da cuenta de que el ser humano no tiene una raíz. Eso es lo que nos ha tocado vivir casi como generación, ¿no? Y como, digamos, vivientes de la contemporaneidad. Bueno, también, yo creo que ya para ir terminando, hay de alguna manera una apología del viaje en tu novela, es lo que yo creo ver, porque el personaje principal, junto con varios otros personajes, tienen una serie de vivencias que transcurren a lo largo de una serie de viajes por distintos lugares. Uno, por ejemplo, que me llamó mucho la atención y con el cual simpatizo, es un viaje por el Amazonas. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Este viaje del Amazonas sirve como una primera prueba para el personaje, si hablamos del héroe que tiene pruebas para llegar al conocimiento. Es un viaje que nos prepara como lectores a entender lo que al personaje le va a pasar en el Sáhara, y es la primera ruta que él sigue, que es una ruta del desarraigo. El personaje va a buscar sus raíces imposibles en el Amazonas, en la frontera que hay entre Colombia y el Brasil. Es una frontera muy conflictiva porque es una frontera que ha sido explotada por diferentes, digamos, agentes, y en el lugar que él conoce es donde limitan 3 países, que son el Perú, Brasil y Colombia, un lugar donde hay pueblos indígenas y gente muy pobre, que como dije antes, lo que está haciendo es tratando de ganarse el día a día, el pan. Entonces trabajan a destajo en ciertos trabajos que hay a la orilla del río, y usan un barquito, una pequeña lancha, para desplazarse de un lugar a otro. El personaje primero se encuentra con esta cantidad de personas, ante todo mayormente mujeres, que le dan una idea de que la vida es móvil, de que todo se está moviendo de una manera frenética. El río es la metáfora de ese gran movimiento, un movimiento que él en principio no entiende, no sabe para dónde va. El río en sus términos no va a ninguna parte, pero sabe que ese movimiento es lo único que le puede dar paz existencial. Y de ahí en adelante empiezan una cantidad de secuencias para demostrar la insatisfacción fundamental con el mundo. Tiene que huir permanentemente, tiene que huir de su país, tiene que huir después de Francia, tiene que huir de España, tiene que huir finalmente al Sáhara, y en el Sáhara tiene también que huir porque su condición no le permite estar quieto. Esa es un poco es una especie de paranoia, ¿no? Sí, bueno, pero también es una idea de viaje, ¿no? De búsqueda permanente. Por lo menos esa es la sensación que me dio a mí. Me sorprendió mucho
que una buena parte de la novela se desarrolla en el desierto, con todas las dificultades que eso implican para un citadino, una persona que ha vivido en ciudades y en países europeos, ese choque que le produce el viento del desierto en una escena formidable realmente. Hay una metáfora que me parece muy interesante y es que el personaje empieza como turista, un turista ilustrado, un turista occidental, y poco a poco va decayendo esa visión. Al principio se identifica, digamos, con la cultura europea y poco a poco se va dando cuenta de que la cultura europea es una cultura de las apariencias, del capitalismo, de todo ese mundo enajenado que él ha querido abandonar desde siempre, y se encuentra con otro mundo, realmente el mundo del Sáhara, que es el mundo inhóspito, el mundo inabordable, el mundo en el que todo va cambiando de una manera muy rápida. Cuando se encuentra con esa nueva realidad y entiende que buena parte de la humanidad está en esas circunstancias de desarraigo, de desterramiento, si pudiera decirse, es que encuentra el sentido, un sentido de su vida y un sentido de la vida de cualquier persona. Tal vez nos arraigamos mucho a lo que pensamos que es familiar, pero como les decía, la relación de causa-efecto o la lógica que nosotros creemos en nuestras propias vidas es un sofisma. Lo que hay es un movimiento constante, y cuando uno se opone a ese movimiento es que sufre. Yo creo filosóficamente que si uno se dejara llevar por el viento o de formas menos poéticas, ¿no?, por el amor, por tantas cosas, uno viviría un poco más libremente, sin tantos discursos que nos agobian por la lógica misma de creer que vamos hacia alguna parte. Bueno, he estado muy filosófico, pero por ahí va. Sí. Para terminar, me queda solamente recomendar fervientemente la lectura de esta novela, que es una novela de aventura, una novela de amor, es también una novela de crecimiento, de conocimiento de varias culturas y de la transhumancia, en definitiva, del ser humano en búsqueda de su identidad. Están los libros de Gustavo ahí en la mesa, al fondo del salón, por si quieren adquirirlo, y Gustavo con todo gusto lo va a firmar. Muchas gracias por su atención. Gracias.